Esto te resulta familiar, ¿no? Compraste una máscara, te dijeron que le pases dentífrico, lo hiciste, lo dejaste toda la noche y después cuando fuiste a bucear, te pasó esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué hacer y qué máscara elegir para que bucees mucho más cómodo. Empecemos. Y sí, puede llegar a ser muy incómodo bucear con la máscara que se te empaña permanentemente. Por más que estés canchero en llenarla, vaciarla, puede llegar a ser muy molesto. Ni hablar si sacas fotos, si estás concentrado en una imagen, en una composición, te parece un peso, algo increíble, y vos estás perdiendo la visión permanentemente, además de molesto, podés llegar a perderte cosas y imágenes que te querés matar. Y si bien hay prácticas antiquísimas como salivarla o agregarle líquido desempañante, la experiencia me dice que si a una máscara nueva no le realizás un tratamiento previo, le hagas lo que le hagas después, lo más probable es que se te vaya a seguir empañando. Pero para ejecutar las prácticas, para que no se te empañe nunca más la máscara, primero tenés que entender qué pasa en ella. Por eso realizamos estos experimentos que te van a resultar bastante familiares. Míralos. Acá tenemos un vidrio, como bien puede ser el de nuestra máscara, con la diferencia que el de nuestra máscara es vidrio templado, que es un tratamiento por el cual se lo hace más resistente, pero sobre todo está preparado para que en caso de rotura se granule, no se astille y no dañe nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mojarlo como mojamos el vidrio de nuestra máscara antes de ingresar al agua. Ahora el vidrio mojado lo exponemos al vapor. Bueno, lógicamente se empaña. Eso que ven como niebla, en realidad, son millones de gotitas de agua producto de la condensación. La condensación es el cambio de estado de la materia, en este caso de gaseoso a líquido, por el cambio de la temperatura. En realidad se produce también por el cambio de presión, pero como la presión es constante en ambos casos porque estamos a una atmósfera que es donde habitamos, entonces lo que afectó a esta condensación fue el cambio de temperatura. Y se llama punto de rocío a la temperatura a partir de la cual este vapor de agua comienza a condensarse, es decir, se convierte en líquido. Tomamos nuestra máscara y la colocamos al vapor. Bueno, fíjense lo que pasa. Y la dejamos un rato y sigue empañada, obviamente. Y la condensación ocurre porque estamos exhalando aire con todos sus componentes y vapor de agua a nuestra temperatura corporal, que es de aproximadamente 36 grados y medio. Este impacta contra el vidrio de la máscara, que está a una temperatura más baja, que es la del agua. En el mejor de los casos, suponiendo un mar súper tropical, 30 grados. De ahí para abajo todo lo que vos quieras. Con lo cual el delta térmico es de mínimo 6 grados y medio y lo más probable es que sea bastante más amplio. Y esas gotitas, producto de la condensación que forman la niebla, quedan adheridas a la pared interna de la máscara, por varios motivos. Uno es que tiene una película protectora del vidrio templado, que también lo tiene del otro lado, pero en realidad no te afecta porque el otro lado está en permanente contacto con el agua, entonces se va lavando. Esa película hace de adhesivo para las gotitas, pero hay otros adhesivos también. La grasa de tu cara, las huellas digitales y algo mucho peor todavía que no tenés en cuenta, todas las cremas, el protector solar. Esa capa, esa grasa adherida al vidrio va a ser un adhesivo espectacular para las gotitas que te van a hacer que la máscara se te empañe siempre. Esa película de grasa te va a volver loco y no sale con saliva. Por eso, mirá lo que sigue. ¿Qué vamos a hacer? Al mismo vidrio le vamos a tirar una gotita de detergente y lo vamos a distribuir por toda su superficie para limpiarlo bien y despojarlo de toda película de grasa que pueda tener. Y lo vamos a enjuagar bien. Ahora el vidrio lo vamos a exponer al vapor nuevamente. Y como verán, no se empañó prácticamente nada. A la misma máscara
le vamos a limpiar uno de sus vidrios con 2 dedos con detergente. Distribuimos bien el detergente, limpiamos bien para sacarle absolutamente toda la grasa al vidrio. Lo enjuagamos, es muy importante enjuagarlo bien. Y la máscara, que hemos tratado un vidrio con detergente, ahora la colocamos al vapor nuevamente. Y verás que se han empañado los dos. Pero luego de unos segundos, verás que el vidrio que fue tratado con detergente se va despejando y el otro sigue empañado. ¿Ves? Queda perfecta la visión de este lado y el otro sigue empañado. El desempañante más conocido obviamente es la saliva, que tiene muchísimas propiedades. Regula el pH de la boca, mantiene las piezas dentarias limpias, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, tiene componentes químicos de todo tipo, ayuda al procesamiento de los alimentos a través de la ptialina y de la lipasa, que es una enzima que interviene en el desdoblamiento y en el procesamiento de las grasas. Todos esos más químicos y otras propiedades que no mencioné hacen de la saliva un desempañante y un desengrasante perfecto. Si alguien le quiere agregar rigor científico a esto que te acabo de contar, por favor hagan los comentarios abajo, serán muy bienvenidos, así nos enriquecemos entre todos, ¿sí? Mirá lo que sigue. Fíjense qué pasa si a este vidrio, mojado el mismo, le pasamos crema, que puede ser la grasitud de nuestra cara, o el protector solar, o lo que tengamos puesto, y lo enjuagamos. Ahora el vidrio con crema enjuagada lo volvemos a exponer al vapor y se vuelve a empañar en los lugares donde más crema tenía. Vamos a hablar un poquito del dentífrico. El dentífrico es lo que interviene en la remoción de esa película protectora que tiene el vidrio templado del que hablábamos hace un rato. En realidad, según mi experiencia, no actúa como químico, sino como pasta de pulir. Por eso siempre te dicen que tiene que ser el dentífrico blanco. No sirve que le pongas el dentífrico en gel, es decir, el azul o el verde. Porque ese producto blanco pule de la misma forma que el pulidor de los autos. Obviamente es muy fino para que no te dañe los dientes, pero no deja de ser una pasta de pulir. Entonces lo que se hace es poner dentífrico en la parte interior del vidrio y con mucha paciencia estar un buen rato con los pulgares pasándole a la máscara para tratar de pulir esa película, pero no siempre da resultado. A veces tenés que estar muchísimo tiempo para que esto resulte. Si solo te limitas a ponerle dentífrico y no haces el trabajo de pasarle los dedos un muy buen rato para pulir la película, por más que lo dejes toda la noche, se te va a volver a empañar. Sí, la estoy quemando. Este es un tip que te voy a enseñar al final. Bueno, vamos a ver cuál es el método correcto para desempañarla. Ya sea que lo hagas con detergente, saliva o líquido desempañante, tenés que distribuir bien por el vidrio, y si es saliva, una abundante cantidad, porque hay gente que por timidez o por lo que sea escupe muy poquito y está con un dedo así despacito como si estuviera pegando estampillas. Eso prácticamente no tiene acción y después la pasás mal porque no ves nada. Acá no se pierde la elegancia por escupir muy bien la máscara, porque eso te garantiza un mejor buceo y una muy buena visibilidad. Entonces, distribuís bien el detergente y después la enjuagás en el agua donde vas a bucear, o si estás buceando desde barco, suele haber de cubetas o baldes destinados para tal fin. Lo importante, si llega a ser algún líquido, especialmente el detergente, enjuagarla muy bien para que no quede restos y después te entren a los ojos, que te pueden producir algún daño, además de un ardor y una molestia en todo el buceo. Y después la enjuagas y te la colocas.
vamos a ver errores frecuentes, que los veo en buzos inclusive con cierta experiencia, que es escupir la máscara o tirarle el desempañante, cualquiera sea, cuando la máscara está así, con agua. Le tiran la saliva o el desempañante, la escupen en esa condición. Típico cuando estás con la máscara en el cuello y bueno, y tiene agua, y por más poderosa que sea tu saliva, se va a disolver en el agua. Entonces nunca va a cumplir su función. La forma de hacerlo es, si lo tenés en el cuello, levantarla, tirarla un poquito para arriba, para tenerla ahí, escupir, pasarle bien los dedos y después la enjuagas y te la colocas. Entonces arribamos al tip principal, que a mí siempre me ha dado resultado, que es el de remover esa película protectora que viene de fábrica, la máscara, quemándola. Se conoce como quemar la máscara, obviamente. ¿Cómo hacemos esto? Acá tengo una máscara nueva. Primero removemos todos los stickers que, si no lo hacemos cuando calentemos el vidrio, todo este plástico se va a derretir y va a ser desastre. ¿Ves? Del otro lado no tiene, a veces cuidado que tiene de los dos lados. Y vamos a empezar a quemar la película. ¿Vas viendo cómo se va quemando? Toda esa aureola que se va formando. Y tenemos que hacerlo con mucho cuidado de no quemar el faldón de silicona, pero tampoco de no recalentar el vidrio porque va a derretir el marco de plástico y la máscara se va a desarmar y romper. Mientras se enfría este vidrio le vamos dando del otro y le vamos dando así todo el perímetro con mucho cuidado de no dañar la silicona y de no recalentar el vidrio. ¿Ves? Mientras se enfría este, le damos de nuevo al otro. Le volvemos a dar un poquito acá, con cuidado. Reitero, si no te animás a hacerlo, buscate a alguien que sepa para no quedarte sin máscara. Pero realmente vale la pena. Esto es lo que mejor funciona. Cualquier otra cosa es postergar el problema. Una vez que le hemos quemado, en realidad podemos salir, pero se pone, el vidrio queda negro, alcanzarás a ver. Y eso no es problema. Con papel de cocina o papel tissue le vamos dando y removemos totalmente. Y a lo mejor hace falta hacerlo varias veces. Pues 2, 3 veces. Para asegurarnos que no quede nada de película. Y luego sí, ya aplicas todos los métodos desempañantes que quieras, el líquido, el detergente, por supuesto que la saliva. Pero hasta que no hagas algo así, la máscara te va a seguir trayendo problemas seguramente. Obviamente tiene que ser realizado con mucho cuidado. Si no lo sabes hacer o no te animás, no lo hagas porque vas a quemar la silicona y vas a arruinar la máscara y me vas a odiar y te vas a odiar vos por haberme hecho caso. Con respecto a qué máscara me conviene comprar, hay muy buenas marcas en el mercado de excelente calidad, pero eso no garantiza que se adapte a tu cara, que sea lo más cómodo para vos. Por lo tanto, mi primer consejo es no compres una máscara que no puedas probarte. Es decir, no te aconsejo la compra de máscaras a distancia. Bueno, lo segundo es lo que ya sabés, lo que te enseñaron, o una de las primeras cosas que te enseñaron cuando hiciste el curso de buceo, es a la prueba de hermeticidad. Es ponerlo y aspirar por la nariz, y si queda adherida y no se cae, quiere decir que tiene hermeticidad. Eso no garantiza para nada que te vaya a quedar cómoda después. Hay gente, te cuento dos casos muy comunes, hay muchos, ¿no? Hay mucha gente que tiene el entrecejo un poquito más prominente. Algunos se nota y en otros prácticamente imperceptible. Entonces, ese
hueso prominente o apenas prominente es el apoyo de esta parte de la máscara, y cuando la vas ajustando el primer punto de presión es este, y al comienzo sentís una leve presión, y después de un buceo más la presión del agua y de un buen rato de estar en esa situación, termina siendo muy incómodo, te termina doliendo muchísimo y salís con una marca bastante notoria al finalizar ese buceo. Esa máscara no te va a gustar para bucear y no te queda otra que probarla y tenerla inclusive un ratito puesta para notar ese tema. Esto del hueso es un tema bastante común. Se ve más en los hombres, pero hay algunas mujeres que también tienen este huesito un poquito más salido. No es un tema menor y hay que tenerlo en cuenta. Otro, esto sí es de hombres, bigote, barba. Donde hay un bigote, las probabilidades de que la máscara selle bien son muy inferiores. Por lo tanto, alguien que bucea con barba y bigote ya tiene que tener cierta resignación de que va a tener que vaciar la máscara muchas veces a lo largo del buceo. Pero hay máscaras que se adaptan bastante mejor y podés llegar a pasarla mucho mejor que con otras máscaras. Por lo tanto, si tenés barba y bigote también te conviene elegir cuidadosamente la máscara para bucear mucho más cómodo. En resumen, la prueba de hermeticidad ya la conoces, la aprendiste en tu curso de buceo, que es la que acabo de hacer. Y lo demás, no te cases con una marca. Probá modelos en forma personal y la que mejor te quede, aunque no sea la primera marca o sea la segunda marca de alguna, quédate con esa. Lo importante es la comodidad y no la moda acá, porque es tu primera compañera en un buceo y lo primero que vas a notar si no te queda bien. Bueno, y hasta acá llegamos. Espero que te sirva todo esto y que hayas comprendido bien el mecanismo por el cual la máscara se empaña y a veces es tan difícil poder desempañarla, para poder aplicar algunos o todos los tips que te hemos dado, que créeme, nos han funcionado durante muchísimos años perfecto. Y si te gustó el video, por favor dale un like y suscríbete con el botón rojo para que siga creciendo el canal y podamos seguir produciendo y posteando videos sobre el mundo submarino que a vos tanto te apasiona. Nos estamos viendo.